La clase de hoy de lenguaje vamos a realizar una retroalimentación de nuestros objetivos trabajados. Muy buenos días mis queridos niños, espero que se encuentren muy bien en la casita. Ya estamos finalizando este año. Bueno, y vamos a ir recordando algunos aprendizajes que hemos trabajado en la asignatura de lenguaje. ¿Les parece bien? Así que vamos a hacer un recorrido por algunos aprendizajes que hemos estado trabajando, tanto en los videos como en las clases en vivo que hemos tenido nosotros. Los tengo que felicitar porque han trabajado pero muy bien durante este año, que ha sido un poco extraño porque no nos hemos visto, ¿cierto? De modo presencial, pero sí hemos estado conectados durante todos los días para poder estar apoyándolo ahí todo el rato, ¿cierto? Los invito entonces a ver la clase de hoy, que va a ser una pequeña retroalimentación de nuestro aprendizaje. ¿Les parece bien? Comenzamos entonces nuestra clase de lenguaje. 1, 2 y 3. Vamos a recordar lo que hemos estado trabajando en lenguaje. ¿Alguien se acuerda? Porque a mí de repente se me olvidan las cosas. ¡Wow! Hemos trabajado la receta, hemos trabajado la carta, ¿cierto? Hemos visto textos, diferentes tipos de textos, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Unos textos que son, a ver, ¿se acuerdan o no? Textos no literarios, bien, muy bien, yo lo estoy poniendo a prueba. Textos no literarios que eran la receta, la carta, ¿cierto? Textos informativos que estábamos viendo. Y los textos literarios son aquellas narraciones en que el autor expresa la emotividad de la realidad en el que vive. Y algunos de estos textos pueden ser los que hemos trabajado, los cuentos, las fábulas. ¿Les parece bien? Y los textos no literarios son los informativos, los que no expresan emotividad, solo entregan alguna información. Algunos de estos textos, como lo nombré recién, son los que trabajamos: recetas de cocina, avisos publicitarios, textos informativos. ¿Recuerdan eso? Ahora vamos a ver un pequeño video que nos va a recordar y a refrescar la memoria de lo que hemos estado trabajando este año. ¿Les parece bien? Vamos entonces a la cuenta de 1, 2 y 3, acción y corre video para recordar algunos aprendizajes que estamos trabajando. Vamos a recordar entonces que hemos estado trabajando diferentes tipos de cuentos. Hemos estado trabajando con las fábulas. ¿Se acuerdan de todas las fábulas que hemos leído? Así es, hemos leído muchas entretenidas. Cada una de estas pequeñas historias tienen un principio, o sea, un inicio, un desarrollo y un final, pero la fábula tiene algo especial y eso es lo que vamos a recordar. El cuento tiene un inicio, un desarrollo y un final. Y también hemos trabajado lo que es la fábula. Así es, aquí tenemos algunos animalitos que nos están representando en la fábula. ¿Y recuerdan cuál era la estructura de la fábula que habíamos estudiado? Vimos algunas como Pedro y el Lobo, con sus personajes, con su historia, con el desarrollo de la historia, pero al final de cada historia algo sucedía. Ustedes lo saben muy bien. ¿Qué sucedía? Se dan cuenta entonces que un cuento y una fábula son muy parecidas. Los dos tienen un inicio, tienen un desarrollo de los acontecimientos que se van produciendo. Luego viene una resolución de estos problemas, pero el cuento termina en un final y, por ejemplo, la fábula nos deja una moraleja. Recordemos entonces, la fábula son historias escritas en verso o en prosa que se caracterizan por tener como protagonistas animales. Estos animales hablan y se comportan como personas. Juanita la probó y dijo:
en cada fábula que nosotros leímos en clases y durante los videos, estaba siempre representada por animales. Y estos animales, al desarrollar la historia y al tener el desenlace, dejaban una enseñanza. Las partes de la fábula entonces eran una situación inicial donde se presentaban los personajes. Había un conflicto donde los personajes se enfrentaban. Luego, estos personajes se resolvían el conflicto. Y en el cierre de la historia había una moraleja. Esta nunca debe faltar, porque es lo esencial de la fábula. Deja la enseñanza. Algunos de los textos, cuentos que nosotros leímos y que a ustedes les gustó mucho fue El ratoncito dormilón. ¿Lo recordamos? El ratoncito dormilón. Dicen que todos los ratones son hiperactivos, jugadores traviesos, pero dicen no más, porque yo conocí a un ratoncito llamado Alfredo, que no era ni siquiera un poquito trabajador. Era el más flojito y el más destartalado de todos. ¡Ay, qué de nuevas voy a tomar una siestecita!, decía el dormilón, antes de empezar a trabajar esperando dormir cómodamente, mientras sus compañeros ratoncitos ya estaban laborando esforzadamente. Y se dio cuenta de lo que quería. Mire, vamos a ver, entonces me voy a hacer un poco más pequeña de lo que soy. Casi me achiqué muchísimo. Ya. Tipos de anécdotas. La anécdota puede ser expresada de 3 maneras. Miren, qué divertido. Verbal. Se cuenta lo que un personaje célebre destacado dijo. A ver, veamos. Entonces, al final, el principito dijo lo esencial es invisible a los ojos. Lo estoy contando de manera verbal. Mixta. Se cuenta lo que dijo un personaje célebre y la acción curiosa. Daniela, cuando tropezó en la calle, exclamó. Nosotros en nuestra clase identificamos cuál era el personaje principal, que era el ratoncito dormilón, y cuál era su nombre, era Alfredo. Siempre cuando ustedes lean, deben leer y comprender lo que están leyendo, leer muy pausadamente e ir entendiendo y comprendiendo lo que estamos leyendo. Luego van a identificar cuáles van siendo los personajes principales, cuál es el desarrollo de nuestra historia y cuál es el desenlace o el final. También hemos visto textos no literarios, como lo habíamos nombrado anteriormente. La noticia, la carta. ¿Se acuerdan cuando yo no tenía el celular y tenía que comunicarme urgentemente con la tía Marianela? Y tuvimos que hacer una carta, ¿recuerdan? Cuando vimos también la receta y cuáles eran las instrucciones que íbamos a realizar. Para trabajar en lenguaje, niños, nosotros es muy importante la escritura también, y también es eso lo que reforzamos este año. ¿Recuerdan que vimos el uso de algunas palabras, que vimos el uso de algunas letras? Y es muy importante saber escribir bien y con mayúscula y minúscula. A continuación vamos a ver un video que nos va a refrescar la memoria de cómo tenemos que escribir con mayúscula y cuándo ocupar la minúscula. Bueno. El otro día mis amigos y yo estábamos en un bar y queríamos, el fin de semana pasado, estar en una casa de un amigo estudiando para un examen. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Contamos lo sucedido añadiendo todos los detalles que nos parecen importantes, ¿ya? Empezó a llover y no teníamos paraguas, así que cuando de pronto escuchamos un ruido que venía del pasillo, salimos a ver qué era. ¿Se dan cuenta que uno tiene que ir colocándole harto para que sea interesante la historia y para que todos estén expectantes? Desenlace, que es el final, que es cómo termina la historia. ¿Cómo termina la historia? Y vamos a explicar cómo acaba la historia. ¿Ya? Muy bien, excelente. ¿Estamos entendiendo entonces lo que es una anécdota? ¿Sí? Hay diferentes anécdotas de la vida cotidiana que podemos escribir. Bueno, entonces lo que ustedes van a realizar como actividad va a ser escribir una anécdota de ustedes.
algo gracioso que les haya pasado. ¿Se acuerdan una vez que yo estaba a principio, en abril me parece? Estábamos en clase y de repente mis hijos gritaron, ¡tía! Y ustedes me decían, tía, están gritando sus hijos. Y yo decía, ¿qué? Y me decían, mami, hay una araña de rincón. Y de repente una mamá me gritaba, tía, vaya a matar la araña, normal, vaya a matar la araña. No, pues yo no iba a dejar la clase ahí botada por ir a matar una araña. No, después que se acabó la clase, que tomamos la lectura y que hicimos todas las cosas, pude encontrar la tremenda araña. Y no era una araña grande, era pequeñita. Pero eso pasó como gracioso, fue una anécdota graciosa que pasó en el momento. ¿Se dan cuenta? Son situaciones graciosas de repente que suceden en ciertos momentos. Entonces, la actividad que van a realizar ustedes... Hemos recordado cómo tenemos que escribir con mayúscula y minúscula. Recuérdenlo muy bien. Y ahora vamos a ver y a recordar cuáles eran los verbos. Pero a mí me acaba de suceder algo, parece que se me olvidó. Bueno, y tienen que recordar cuál es la manera de escribir la anécdota, que es contándola. Bueno, es contándola. Entonces, ustedes lo que van a hacer en su cuadernito va a ser escribir una anécdota que ustedes les haya pasado. Bueno, yo sé que ustedes tienen muchas historias porque les gusta mucho contarme historias cuando estamos en las clases en vivo, ¿cierto? Recordaremos reglas ortográficas, y una de las más importantes es saber cuándo usar las mayúsculas y cuándo las minúsculas, y aquí te lo voy a explicar. Mayúsculas: se usa mayúscula al principio de un escrito. Por ejemplo, la maestra está dando la clase, después de un punto y seguido o un punto y aparte. Por ejemplo, el palacio se llenó de flores y regalos de todos los tipos y colores, de cartas de amor incomparables y de poetas enamorados. Y entre todos aquellos regalos magníficos descubrió una piedra, una simple y sucia piedra. Se marcan con rojo las mayúsculas, la E porque está al inicio de un texto y la I porque es después de un punto y seguido. Cuando escribimos nombres propios y los nombres dados a los animales. Por ejemplo, la maestra Rocío está comiendo pastel. La mascota de mi hermano es un perro y se llama Bolo. Se escribe con rojo las mayúsculas, la L porque estamos iniciando un texto o enunciado, la R porque es un nombre propio y la B porque es un nombre dado a un animal. Los nombres geográficos, por ejemplo, la Ciudad de México es muy bonita. Se pone con rojo la L porque estamos iniciando un texto o un enunciado y la M porque es un nombre geográfico. Los números romanos, por ejemplo, 15 y 5. Los nombres de las ciencias, por ejemplo, la biología estudia a los seres vivos. Ponemos con rojo la L porque estamos iniciando un texto o un enunciado y la B porque es el nombre de la ciencia, biología. Minúsculas. Para las minúsculas solo existe una regla básica y es la siguiente. Se escriben con minúscula inicial las palabras en las que no hay una regla que establezca la mayúscula. Recuerda que si no lleva las reglas anteriores de las mayúsculas, es minúscula. Vamos a colocar mucha atención porque ahora vamos a ver los verbos, lo que hemos estado trabajando en nuestras clases en vivo que hemos tenido. Tenemos las siguientes palabras, miren, leer. Veamos otra, nadar. Uy, pero yo no sé qué son estas palabras, se me olvidó. Reír, reír. A ver, veamos otra, saltar. ¿Alguien me podría ayudar a recordar qué eran estas palabras que nosotros estudiamos? A ver, saltar, reír, parecen que son como cosas que uno hace, acciones. Veamos, podemos ver un video y luego nos acordamos. Vamos, 1, 2 y 3.
Ya, mis queridos niños, hemos estado trabajando con algunos verbos y los verbos son acciones que realizan los seres humanos. Por ejemplo, correr, saltar, gritar, ¿cierto? Y vamos a ver algunos que tengo preparado por aquí. Tenemos el verbo correr. Por ejemplo, yo corro o él corre. Veamos, por ejemplo, por acá tenemos saltar. Muy bien. Estos son algunos verbos que hemos estado trabajando por las clases en vivo por Zoom, ¿cierto? Hay un verbo que a mí me encanta. Miren, ¿cuál será? Reír, ¿cierto? Uno siempre tiene que estar contento. Hay que tratar de estar contentos. Nadaremos, nadar. Y otro que estamos practicando mucho es leer. Excelente, muy bien. Estos son algunos aprendizajes que nosotros en segundo básico hemos estado trabajando y que tenemos que ir recordando. Entonces, volvemos a leer los verbos que tenemos nosotros aquí. ¿Me ayudan? Por ejemplo, tengo el verbo leer, ¿cierto? Muy bien. Veamos otro verbo. Nadar. Correr. Y vamos a ver otro último que a nosotros nos gusta mucho. Reír. ¿Ya? Ahora entonces, en nuestro cuadernito vamos a realizar lo siguiente. Vamos a dibujar 10 acciones, 10 verbos que nosotros realicemos en la vida diaria. Bueno, eso vamos a realizar como actividad para finalizar. Y nos vamos a encontrar en otro tiempo, en otro lugar, ¿cierto? El próximo año cuando ustedes pasen a tercero básico. Mis felicitaciones, cuídense muchísimo mis niños, los felicito por todo el trabajo que hicieron este año, los quiero muchísimo, se tienen que cuidar porque ahí los queremos de vuelta en tercero básico aquí en el Colegio Padre Chaminade. Bueno, besitos y ustedes saben lo que tienen que hacer con las actividades, las envían por pantallazo al mail o al WhatsApp. Bueno, cuídense mucho y besitos, nos vemos.